Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos con un nuevo problemilla de LeetCode, esta vez en este caso con el Pivot Index o el índice pivote. Vamos a ir como siempre, leeremos el problema, lo entenderemos, lo dibujaremos en la pizarra y después lo implementaremos en código. Ya sabes, si en cualquier parte de este proceso tienes alguna duda, la puedes dejar en comentarios. Así que vamos allá con la lectura primero del problema, así que vamos allá. El problema dice así: dada una matriz de números enteros nums, calcula el índice pivote de esta matriz, ¿vale? ¿Qué es el índice pivote? Bueno, el índice pivote es el índice en el que la suma de todos los números estrictamente a la izquierda del índice es igual a la suma de todos los números estrictamente a la derecha del índice. Si queda alguna duda, no os preocupéis que lo vamos a entender ahora mismo. Si el índice se encuentra en el extremo izquierdo de la matriz, la suma izquierda es 0, porque no hay elementos a la izquierda. Esto también se aplica al extremo derecho de la matriz. Devuelve el índice pivote más a la izquierda. Si no existe tal índice, devuelve -1. ¿De acuerdo? O sea, aquí lo que nos están diciendo es que si no existe ese índice pivote, devolvamos -1. Vamos a ver unos ejemplos para ver si lo estamos entendiendo bien. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos esta entrada de nums, en el que tendríamos en el índice C un 1, en el índice 1 un 7, en el índice 2 un 3, después un 6, un 5 y un 6, la salida sería 3. ¿Cuál es la explicación? Pues bueno, aquí tenemos el índice pivote, en este caso el 6, ¿vale? Porque lo que estamos devolviendo es el 3, que es el índice de este índice pivote. Entonces, lo que tendríamos aquí sería que la suma de 1 más 7 más 3, en este caso sería 1 más 7, sería 8 más 3 sería 11. Y después por el otro lado tenemos el 5 más el 6, que también sumaría 11. Por tanto, efectivamente, en la parte que está en el medio sería este 6, que sería pues el índice pivote de este problema. Por otro lado, tendríamos también este ejemplo en el que tendríamos un nums, tendríamos un 1, un 2 y un 3, este sería nuestro array de entrada, y la salida sería -1. La explicación a esto sería que efectivamente no existe ningún índice que satisfaga las condiciones del enunciado del problema, ya que ni para el 1, ni para el 2, ni para el 3, en la parte de la izquierda se suma exactamente lo mismo. Por último, tendríamos este último ejemplo en el que veríamos que la respuesta sería 0 cuando el array de entradas es un 2 en la primera índice, un 1 y un -1, debido a que la parte de la izquierda, o sea, lo que sería el primer índice, la suma de la izquierda primera, sería 0 debido a que no hay ningún valor. Y la respuesta sería este 2 debido a que 1 menos 1 efectivamente también es 0. Entonces, este 0 con este 0 haría que la suma fuera exactamente igual. Por tanto, el resultado sería el índice 0 y por eso sería este 0. No pasa nada si hay alguna duda porque lo vamos a ver ahora mismo en la pizarra. Vale, ya estamos por aquí por la pizarra y vamos a entender el problema y vamos a ver cómo podemos atacarlo en código. Primero tendríamos el ejemplo en el que tendríamos aquí un 1, tendríamos aquí un 7, tendríamos aquí un 3, después pasaríamos al 6, tendríamos aquí un 5 y por último tendríamos un 6. Como hemos visto, lo que el problema nos dice es que esta parte y esta parte, efectivamente las dos suman 11, entonces este índice sería el índice pivote, que como aquí el índice sería 0, aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería 3, aquí sería 4 y aquí sería 5, como el resultado es este valor, por tanto sería 3 el output debido a que es este índice de aquí. Entonces, con esta información, ¿cómo podemos atacar el problema de manera bruta? Por fuerza bruta se nos podría ocurrir resolver este problema teniendo dos bucles, un bucle para la primera suma, la suma de la izquierda, y el segundo bucle para la suma de la derecha. Sin embargo, esta solución, aunque funciona, nos daría una complejidad de O de big O n cuadrado. Y la pregunta de siempre es, ¿podemos mejorar esta complejidad? Para resolver esa pregunta siempre tendremos que encontrar los cuellos de botella o problemas que estemos teniendo dentro de nuestra solución. Por ejemplo, en esta solución de fuerza bruta estaríamos recorriendo el mismo array dos veces para poder llegar a la solución. Por tanto, aquí la pregunta sería, ¿podremos recorrer solo una vez el array y encontrar también la respuesta? Definitivamente sí podemos, y aquí nos va a ayudar uno de los patrones que estamos viendo, que es el prefix so. ¿Y qué nos decía este patrón? Este patrón nos decía que debíamos acumular de alguna manera la suma de los elementos que vayamos recorriendo para poder tener eso ya guardado y no tener que estar haciendo las sumas una y otra vez. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto. Vale, entonces vamos a intentar aplicar
el prefix sum, el patrón de prefix sum, acumulando las sumas en una sola iteración del array. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, como ya sabemos, tenemos que encontrar dos sumas. Tendríamos que encontrar la parte de la izquierda y tendríamos que encontrar la parte de la derecha. Estas dos sumas serán las que se compararán para saber si efectivamente hay un índice pivote o no. Por tanto, vamos a ver. Por ejemplo, para la suma izquierda sería más sencillo porque sería como otros problemas que ya hemos resuelto, en el que según vamos iterando, podemos ir sumando los valores que vayamos viendo. En este caso, por ejemplo, empezaríamos con el 0, que este 0 será lo que hemos visto en el problema, que sería la parte de la izquierda, sería este 0 de aquí, y lo sumaríamos según vayamos iterando en el array. En este caso, por ejemplo, podríamos tener una variable a que nos dijera: en la primera vuelta tengo 0, debido a que estoy empezando por este valor. En la segunda vuelta le sumaré 1. En la tercera vuelta le sumaré 7. Y así, por cada iteración que hagamos en el bucle, sabremos cómo es la suma de la izquierda. Por este lado todo bien. Pero, ¿y la suma de la derecha? ¿Cómo podemos encontrar el valor de esta suma? Aquí vamos a hacer una cosa muy inteligente. Porque aquí sabemos que una constante que tenemos es el valor total del array. O sea, el valor de los diferentes índices no va a cambiar. Por tanto, ¿cómo podemos sacar este 11, que este 5 más 6 sería igual a 11, que sería como esta parte, que también, como hemos dicho, sumaría 11? ¿Cómo podríamos sacarlo? Como hemos dicho, una cosa que será constante en este array será la suma total. Vale, por ejemplo, para saber el total de este array, deberíamos ir, por ejemplo, por la primera celda, que en este caso, bueno, vamos a empezar por el 0, del 0 sumaríamos al 1, por tanto el total sería 1, luego sumaríamos a 7, que por tanto sería 8, después añadiríamos este 3, que nos daría un valor total de 11, después seguiríamos con el 6, que iríamos hacia 17, después iríamos con el 25, que nos daría un 22, y por último sumaríamos 6, que nos daría un resultado final de 28. Por tanto, sabemos que el total de todo sería 28. Vale, y teniendo este 28, pudiendo añadirlo aquí como el total de todo el array, ¿qué es realmente la suma de la derecha? Porque la suma de la derecha, si os dais cuenta, no deja de ser la suma de la izquierda, que ya hemos podido encontrarla aquí, ya hemos visto que recorriendo cada valor la vamos a poder encontrar, menos el número actual que ya tenemos. Es decir, si estamos recorriendo el 3 no se tiene que sumar a la suma de la derecha. Si estamos recorriendo el 6, tampoco se tendrá que sumar. Por tanto, ya tendríamos nuestra fórmula. En este caso, tendríamos el 28, que sabemos que viene del total, menos la suma de la izquierda, que ya sabemos cómo sacarla porque vamos a ir por iteración y lo vamos a poder encontrar, menos el valor que vamos a estar recorriendo en cada momento, o sea, el valor de i. Entonces, ya está, teniendo esta parte derecha, ya solo tendremos que decir, vale, derecha es igual a izquierda. Pues si derecha es igual a izquierda, entonces ya hemos encontrado nuestro índice pivote. Por tanto, habiendo visto esta solución, vamos a implementarla en código para ver cómo queda. Ya estamos aquí de vuelta en el código para ver la implementación del índice pivote o del pivot index. Ya hemos visto en la pizarra cómo podemos sacar la suma izquierda y cómo podemos sacar la suma derecha, así que ahora vamos en código a ir poco a poco resolviendo ese problema. Como hemos dicho, una de las primeras cosas que tendremos que sacar será el total de todos los valores de nuestro array de entrada. Por tanto, podríamos hacer, cogeremos el total, que será nuestra variable total, y lo cogeremos a partir de la suma, que en Python utilizaremos el método sum, de nums. Y entonces aquí ya tendremos el total de todos los valores de nums. Por otro lado, como hemos dicho también, tendremos la suma de la izquierda, que la pondremos aquí como suma izquierda, que en un principio empezará en 0 porque como empezaremos con la primera iteración y el valor de esta será 0, lo inicializaremos aquí. Y después ya tocará ir recorriendo cada valor del array, encontrando si la suma izquierda es igual a la derecha. Por tanto, vamos con ello. Diríamos que for índice in el rango de la longitud de nums, que va a ser el array que vamos a hacer, tendremos que sacar varias cosas. Lo primero que tendremos que sacar será la suma de la derecha, que como hemos dicho, ¿qué será la suma de la derecha? Vamos a inicializarlo aquí. Suma derecha será igual al total, es decir, el total de todo el array, menos la suma izquierda, debido a que la suma izquierda será una pequeña parte del array, y también menos el valor de nums, es decir, el valor del array en el índice actual. Por tanto, sería menos el valor de índice.
Con esto ya tendríamos nuestra suma derecha, ya tendríamos ese valor de la parte derecha del array. Entonces ya solo quedaría comparar. Si suma derecha es igual a suma izquierda, esto significa que habremos encontrado, me faltan aquí unos 2 puntos, esto significa que habremos encontrado nuestro índice pivote. Por tanto, ¿qué tendremos que retornar? Retornaremos el índice. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos falta? Nos falta, en el caso de que no encontremos que la suma derecha sea igual a la izquierda, tendremos que ir como recorriendo el array y sumando a suma izquierda lo que vayamos pasando. Por tanto, vamos a ello. Si no se cumple la condición que hemos dicho, suma izquierda será más igual, o sea, le añadiremos el valor de nums índice. Y con esto iremos rellenando suma izquierda. ¿Qué nos faltaría? En el caso de que en ninguna casuística la suma derecha y la suma izquierda sean iguales, tendremos que retornar, como os ha dicho el ejercicio, un -1. Y con esto tendríamos resuelto el problema. Vamos a ir a LeetCode para comprobarlo. Genial, pues ya nos encontramos aquí en LeetCode, ya con el código que hemos realizado, y vamos a pasar los tests para comprobar que todo funciona correctamente. Pasamos esos tests, vemos que ahí esos casos se aceptan correctamente y estamos preparados para darle a Submit. Perfecto, ahí vemos que se ha aceptado la solución y por tanto ya hemos terminado con nuestro problema. Espero de verdad que haya quedado claro. Si tienes alguna duda lo puedes poner en comentarios. Dejo por aquí también mi LinkedIn por si quieres unirte a la comunidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.